Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Bien, continuamos con humidificación. Una de las aplicaciones más importantes de esta operación es el enfriamiento de agua por evaporación. El enfriamiento del agua que ha sido empleada en un proceso de refrigeración en una torre de destilación u otro proceso se realiza con el fin de llevar el agua a su temperatura primitiva para que pueda enfriar nuevamente o condensar el destilado en una torre de destilación. Este enfriamiento del agua se lleva a efecto poniéndola en íntimo contacto con una corriente de aire cuya temperatura húmeda sea inferior a la del agua. En estas condiciones, el agua se enfría por evaporación y también por transferencia de calor sensible al aire si la temperatura del aire es inferior a la del agua. A medida que asciende, la temperatura del aire aumenta. A medida que asciende, la temperatura del aire aumenta. No solamente la temperatura, también su humedad. En cambio, el agua, al descender, la temperatura del agua baja. La temperatura límite de enfriamiento del agua, esto es importante, la temperatura límite, la temperatura mínima de enfriamiento del agua es igual a la temperatura de termómetro húmedo del aire correspondiente a las condiciones de entrada a la torre por la parte inferior de la misma, ya que el contacto se efectúa en contracorriente. Aquí tenemos justamente esa torre. Enseguida vamos a pasar a explicar en detalle. Vamos a pasar a explicar en detalle, ¿está bien? Y aquí tengo un mensaje, dice, no se está compartiendo la pantalla. ¿Lo ven la pantalla, por si acaso? Buen día, ingeniero. Creo que se congeló su pantalla. Ah, sí, pero todavía no voy a pasar. Sí, pero lo ven estas torres, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, se ve. Ingeniero, las torres. Sí, ya, muy bien, gracias. Bien, entonces, todavía estoy realizando una introducción, ¿ya? Bien, estas son torres de enfriamiento. Estas son torres de enfriamiento de agua de tiro natural. Por eso son bastante grandes, ¿ya? Pero enseguida voy a empezar a explicar todo lo que dije anteriormente. Una pequeña fracción del agua líquida se evapora. La evaporación es aproximadamente 2% de agua de entrada por cada 10 grados centígrados de enfriamiento del agua. Bien, entonces ya con esta introducción, estas son torres de enfriamiento. Estas miren que son bastante grandes, estas son torres de enfriamiento de tiro natural. Existen dos tipos de torres, tiro natural y tiro forzado. A ver, vamos a ver ahora. Gracias por los comentarios, ¿no? Porque muchas veces puede ser que no lo compartas realmente, pero bueno. El diseño de las torres de enfriamiento de agua es la aplicación más importante de la humidificación. Y justamente en este capítulo vamos a realizar el diseño de las torres de enfriamiento de agua. En una industria, por decir, en Guavirá, seguro que ustedes van a encontrar unos 10 torres de enfriamiento de agua.
¿Y para qué sirven esas torres? Para enfriar el agua. No se olviden que Guavirá u otra empresa sucroalcoholera producen no solamente azúcar, sino ahora etanol, alcohol etílico, ¿no es cierto? Como lo utilizamos como combustible. Entonces, todos los ingenios, además de producir azúcar, producen etanol. El etanol se obtiene en una torre de destilación. Aquí vamos a ver la torre de... Ahí está la torre de destilación. Aquí entra una mezcla, alimentación. Para eso vimos operaciones 3, ¿no? La alimentación, ¿no es cierto? Ingresa un 30% de etanol, por decir 30% de etanol, 70% es agua, ingresa esa mezcla, se vaporiza y por la parte superior tengo un vapor rico en etanol, 90% de etanol. Y esto se recoge. Pero aquí tengo un condensador. Este condensador, el vapor se condensa con agua fría, agua de enfriamiento. Entonces, el agua de enfriamiento para condensar el vapor ingresa a este intercambiador de calor a 10 grados centígrados y sale a 40, ¿no? Ya sale agua caliente. Y el agua caliente debo enfriar. Y justamente el agua se enfría mediante una torre de enfriamiento que vamos a estudiar en esta asignatura. Entonces, la torre de enfriamiento de agua ingresa el agua a 40 grados. Desciende por la torre y en la base el agua tiene 10 grados centígrados y vuelve nuevamente al condensador con 10. Entonces, un circuito cerrado. Pero ¿cómo logro enfriar el agua en la torre de enfriamiento? Con el aire ambiente. El aire ambiente, ¿no es cierto?, enfría el agua. ¿Está bien? Esto es. Entonces, la operación de destilación va unida a una torre, necesariamente. Si no tengo una torre de enfriamiento de agua, se para la destilación. Porque ¿con qué voy a condensar el vapor? ¿Cierto? Para obtener un líquido destilado. ¿Con qué? Aquí sale vapor, pero debo condensar y aquí ya tengo el destilado líquido. ¿Con qué? Con agua fría. Y el agua fría viene de las torres de enfriamiento de agua. Por eso es importante el estudio y diseño de las torres de enfriamiento de agua. ¿Está bien? Dice, el aire y el agua son materiales de bajo costo. Y cuando se manejan grandes volúmenes, es necesario enfriar el agua. ¿No es cierto? Cuando manejo grandes volúmenes, el costo no puede ser tan bajo. Entonces requiero enfriar el agua de enfriamiento para la destilación. El calor latente del agua es muy grande. El calor latente del agua es muy grande. Lo cual produce la evaporación de una pequeña cantidad de agua. Si evapora una pequeña cantidad de agua, produce grandes efectos de enfriamiento. En las torres de enfriamiento de agua, la evaporación del agua, produce grandes efectos de enfriamiento. Esto es lo que reduce la temperatura del agua. Al evaporarse se enfría bastante. Pero no solo eso, sino además la transferencia de calor sensible por convección. ¿Bien? Entonces, no se olvide, este último es importante para entender, ¿no es cierto?, para comprender mejor por qué se enfría el agua en una torre. Porque al evaporarse una pequeña cantidad de agua produce grandes efectos de enfriamiento. Cuando digo evaporación del agua, estoy hablando de calor latente. Bien, tipos de torres de enfriamiento. Existen dos tipos de torres de enfriamiento. Torres de tiro natural, que son bastante altas. Tengo en la parte media
de la altura el agua caliente. Y esto ingresa a unos pulverizadores de agua. Pulveriza el agua en forma de pequeñas gotitas. Y por la parte inferior ingresa el aire ambiente. Aquí puse aire frío. Entonces entra en contacto íntimo el agua y el aire. Pero el aire está seco, el agua se evapora. Al evaporarse produce grandes efectos de enfriamiento. Entonces se enfría el agua y por la parte inferior tengo el agua fría. Esto es una torre de enfriamiento de agua de tiro natural. ¿Está bien? Esto es justamente esa torre de tiro natural, que son torres bastante altas. Por la parte inferior de este espacio es para la entrada del aire. El aire ambiente entra por ahí. Y por la parte superior, tengo aquí, no se ven los conductos, está dentro de la torre, tengo los pulverizadores de agua caliente. Entonces el agua caliente desciende y el aire asciende. El aire eleva su humedad al ascender, no solamente la humedad, sino también su temperatura. El agua parte, se evapora. Al evaporarse, ¿no es cierto?, produce grandes efectos de enfriamiento. Entonces se enfría y tengo en la base agua fría. ¿Cierto? Tengo la base y el aire sale por la parte superior. Mire, aquí prácticamente está saturado. Aquí el aire que sale, es por eso que sale como una nube, porque el aire tiene bastante humedad. Entonces, de esa forma trabajan las torres de enfriamiento de tiro natural. No llevan ventilador, esa es la principal característica. ¿Ya? Por eso dice tiro natural. Entonces aquí, esta es la base por donde ingresa el aire frío. ¿Está bien? Y aquí tiene una piscina, en la base tiene una piscina para la recepción de agua fría. Entonces, esta es la misma torre. Aquí tengo varias, 1, 2, 3 torres, ¿no es cierto? Por la parte superior sale el aire húmedo. Esto se aproxima a la humedad de saturación. Pero aquí ya no se ve la entrada, ¿no es cierto? No, ya no se ve la entrada del aire. Entonces aquí se ve perfectamente. Entonces estos son las torres de enfriamiento de tiro natural que son bastante altas. Estas torres tenemos en las refinerías. ¿Ya? Se tienen aquí en Santa Cruz, se tienen en Cochabamba. Las otras torres son las torres de tiro mecánico. Aquí ya lleva ventilador, mire, en la parte superior. Entonces aquí el agua caliente ingresa en la parte superior, por gravedad cae y tengo el agua fría. Y por la parte inferior tengo el aire frío, ¿cierto? Al entrar en contacto directo, ¿ya? Al entrar en contacto directo con el agua caliente, el aire se calienta, por eso dice aire caliente. Pero como el agua está caliente, también se evapora. Entonces el vapor de agua pasa al aire, por eso dice aire caliente y húmedo que sale por la parte superior. Y el ventilador expulsa este aire húmedo y caliente. Y en la parte inferior tengo el agua fría. Estas torres llevan ventilador. Se llama, por eso, tiro mecánico. ¿Ya? Estas torres son, en relación a las torres de tiro natural, son mucho más bajas. O sea, no requieren mucho espacio. Es por eso que en las industrias, muchas industrias que no tienen mucho espacio, ¿cierto? Y además requieren enfriar grandes volúmenes de agua, utilizan las torres de tiro mecánico, como en UNAGRO, Guavirá y en otros ingenios sucroalcoholeros. ¿Está bien? Entonces, aquí ustedes tienen esta torre. Lleva
un ventilador. Cuando el ventilador está en la parte superior, se dice tiro mecánico inducido. Esto sería inducido. Es la mejor cuando está el ventilador en la parte superior. ¿Ya? Y son mucho más, la altura es mucho más reducida en esta torre. En cambio, las torres de tiro natural son muy altas. En cambio, las torres de tiro, esta es la torre, ¿no? De tiro forzado. Estos son cilindros donde justamente está el ventilador. Aquí tengo dos torres. ¿No es cierto? Y la altura ya no es tan alta como las torres de tiro natural. Y tengo aquí la entrada, estos son espacios por donde entra el aire. Y aquí en la parte superior tengo el ventilador. ¿No es cierto? Entonces, si el ventilador está en la parte superior, se dice tiro forzado inducido. Pero el ventilador también puede estar, ¿ya?, en la base. Por ejemplo, aquí está el ventilador, ¿no? A esto se dice torres de tiro mecánico forzado. Tiro mecánico forzado. ¿Cuándo? Cuando están el ventilador en la base. Tiro mecánico forzado. Tiro mecánico inducido, ¿no? Cuando están en la parte superior. ¿Está bien? Bien, ya tenemos los dos tipos de torres. ¿Ya? Bien, entonces, ya, con esto continúo. Aquí ya tengo un tanto más en detalle. Esto es una torre de tiro inducido. El ventilador está en la parte superior. ¿No es cierto? Bien, tengo la entrada de aire, salida del aire. Entrada del agua, pulveriza y cae el agua a la parte inferior, tengo agua fría. Tengo aquí el relleno. ¿El relleno para qué sirve? El relleno sirve para que el agua tenga mayor tiempo de residencia en la torre, porque si no hay relleno, el agua cae por gravedad directamente y el tiempo de contacto entre el aire y el agua caliente es mínimo. En cambio, cuando existe relleno, el agua permanece más tiempo en la torre, porque el agua moja el relleno y luego cae, pero hay otro relleno y así el tiempo de residencia del agua es mayor, el área interfacial o el área de contacto entre el agua que moja este relleno y el aire frío también es mayor. Entonces tengo mayor grado de enfriamiento. Y aquí tengo unos separadores de niebla. Entonces aquí separa las gotitas de agua para que no salga. Aquí debe salir solamente aire húmedo. ¿Está bien? Bien, nosotros vamos a diseñar estas torres. ¿Ya? Vamos a diseñar. Entonces, ¿qué podemos indicar? Vamos a tomar la siguiente nomenclatura. Todo lo que se encuentra en la base, temperaturas, flujos, entalpías, humedades, en la base lo vamos a llamar con un subíndice 1 en la base. Y en la cúspide de la torre, todas las variables llevarán un subíndice 2. ¿Está bien? Ya, perfecto. La altura de la torre lo vamos a llamar Z. El área de flujo de la torre. Bien. Vamos, aquí esto ya lo vimos, esto ya lo explicamos. Bien, vamos a tomar de esto solamente el condensador. Tiene vapor y condensa, ¿está bien? Ahí está el condensador. Vapor y condensado. Pero ¿cuál es el fluido frío? El agua, que viene de una torre de enfriamiento de agua. Esta es una torre tiro inducido. El ventilador está en la parte superior. Entonces aquí tengo ya temperatura del agua a la entrada, L2, temperatura del agua a la salida en la base, L1, subíndice 1. Todo lo que está en la base es subíndice 1 y lo que
Está en la cúspide subíndice 2. Bien, entonces tengo, se calienta, ingresa el agua a 10 grados centígrados, al condensar se calienta 40. Se lleva el agua caliente a una torre de enfriamiento, pasa a través del relleno, se pone en contacto con aire frío, tengo el agua fría a 10 y nuevamente recircula, ¿cierto? Existe entonces en las torres de enfriamiento de agua, existe transferencia de calor y transferencia de masa. ¿Y por qué transferencia de masa? Porque existe evaporación del agua. ¿Bien? Bien, nosotros inicialmente vamos a determinar, vamos a determinar la cantidad requerida de aire para enfriar el agua. Eso es. ¿Ya? Eso vamos a determinar hoy. Vamos a realizar hoy un balance entálpico también. ¿Ya? Vamos a realizar hoy un balance entálpico. La clase anterior nosotros vimos dos formas de hallar entalpías, analíticamente y gráficamente. ¿Cuál es el más exacto? El analítico. Hoy vamos a emplear el método analítico. Bien, seguimos. Ahí está la torre de tiro inducido. Bien, vamos a, aquí este es el condensador, ¿no? El condensador. En unitarias 3 nosotros determinamos el calor en el condensador que queda en la cúspide de un destilador, en la parte superior de un Q sub C. Estoy empleando la misma nomenclatura de unitarias 3. Esto determinamos con entalpías, ¿no es cierto? Claro. Muy bien. ¿Qué sucede? Miren, el agua fría viene, esto es el condensador del destilador, se calienta, tengo agua caliente. Debo enfriar con aire frío, esta es la torre, y el aire se calienta y humedece, ¿cierto? Entonces esto es un circuito cerrado de agua, ¿está bien? De enfriamiento. Vamos a llamar L la velocidad máxima del agua líquida, kilogramos de agua, metro cuadrado, hora. Y WL el flujo máximo, kilogramos de agua líquida por hora. Este es flujo máximo y esta es velocidad máxima. ¿Ven la diferencia? Velocidad máxima además incluye el área de flujo, metro cuadrado. En cambio el flujo máximo no. QL es, L quiere decir líquido, el líquido es el agua, es el caudal de agua líquida por hora. ¿Está bien? En cambio, W sub L es el flujo máximo de agua líquida. Esto es igual al caudal del agua líquida por la densidad del agua líquida. Esto puedo hallar el flujo máximo del agua líquida. Ojo, estoy hablando del agua líquida. Todavía no estoy hablando del aire. Solo aquí estoy hablando del agua líquida, el agua que voy a enfriar. ¿Está bien? Ahora aquí ya empiezo a hablar del aire. G sub S es el flujo, más bien la velocidad máxima del aire seco. Ojo, aire seco metro cuadrado hora, velocidad máxima. El flujo, más bien la velocidad máxima del aire seco es constante, porque el aire seco no se condensa ni se evapora el aire. Por tanto, la velocidad máxima del aire seco es constante a través de la torre. Aquí tengo flujo máximo del aire seco por hora. También el flujo máximo del aire seco es constante. Pero alguien dice, pero ingeniero, usted no tiene aire húmedo, ¿de dónde saca aire seco? El aire seco es casi ideal, podríamos decir. Pero esto es muy útil para los balances entálpicos en la torre de enfriamiento. El aire húmedo, aquí tengo velocidad máxima del aire húmedo. ¿A qué es igual? A la velocidad máxima del aire seco, esta velocidad máxima, 1 más la humedad absoluta del aire. Tengo la velocidad máxima del aire húmedo, kilogramos de aire húmedo por metro cuadrado y por hora. Aquí tengo el flujo máximo del aire húmedo.
es igual al flujo máximo del aire seco, 1 más la humedad. Si el aire seco es kilogramos de aire seco por hora, el aire húmedo es kilogramos de aire húmedo por hora. Entonces, mediante esta ecuación, se puede transformar aire seco a aire húmedo. El aire húmedo es función de la humedad. En la base, seguramente la humedad es menor. En la cúspide, la humedad es mayor. O sea, el aire húmedo no es constante. El aire seco es constante. El flujo máximo del aire seco es constante. En cambio, del aire húmedo no. Porque varía con la humedad. ¿Está bien? El caudal de aire húmedo es igual. El caudal de aire húmedo es igual al flujo máximo de aire seco por el volumen específico. Es el volumen específico. Esto lo determinamos anteriormente, ¿no? El volumen específico está en metros cúbicos de aire húmedo por kilogramo de aire seco. Cálculo de la sección transversal de la torre. En las torres de enfriamiento, la relación flujo máximo de aire seco sobre flujo máximo de agua varía entre 1 y 1.5. En las torres de enfriamiento, la velocidad del aire varía normalmente entre 1.83 y 2.44. La aproximación de temperatura, que es la diferencia entre la temperatura del agua a la salida, en la base de la torre, y la temperatura del termómetro húmedo del aire a la entrada, estamos hablando en la base de la torre, temperatura de salida del agua menos temperatura de termómetro del aire, termómetro húmedo del aire a la entrada. Debe variar entre 4 y 6 grados centígrados. La pérdida de agua por arrastre, por el viento, varía normalmente entre 0.1% a 0.3% del flujo máximo del agua líquida. Bien, vamos a realizar ahora el balance entálpico. Primeramente, balance máximo. Vamos. Aquí tengo, ¿no es cierto? La cantidad diferencial de L, la cantidad de agua que se evapora, es igual a la cantidad de agua que pasó al aire. ¿Cierto? Aquí realizo operaciones, integro, dijimos todo lo que está en la base es 1, subíndice, y en la cúspide 2. Integro y tengo la cantidad evaporada de agua. Es igual a la velocidad máxima del aire seco, humedad a la salida, menos humedad a la entrada. ¿Cierto? Esta es la cantidad de agua que se evapora en una torre. Balance entálpico. Existe transferencia de calor. Entonces, para esto voy a tomar un elemento diferencial de la torre. Esta es toda la altura de la torre, pero voy a tomar este elemento diferencial. En ese elemento diferencial existe variación de la entalpía del agua y también variación de la entalpía del aire. Entonces digo, variación de entalpía del agua es igual a la variación de entalpía del aire, balance entálpico. Pero el agua líquida es un componente poro, la entalpía es igual calor específico del agua líquida por la temperatura del agua líquida. Reemplazo la entalpía del agua. Aquí ya no, aquí porque es una mezcla, es vapor de agua y aire, ¿no es cierto? Entonces no puede ser. Entonces lo tengo ahí. De aquí voy a despejar, ¿no es cierto? Voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar el calor específico del agua constante. ¿Cuánto? 1 kilocaloría sobre kilogramo grados centígrados. Entonces, si el calor específico del agua es constante o varía muy poco en la torre, tengo esto, solamente la temperatura que va a variar en la torre. Y tengo esto, estoy integrando el segundo. Realizo la integración, porque no es muy complicado, ¿no es cierto? Tengo esta expresión y esto es para el aire. ¿Cierto? Calor que pierde el agua, calor que gana el aire. Más o menos, es esto lo que quiere decir. De esta ecuación despejo, ordeno un poco y tengo esta ecuación.
Esta ecuación se conoce con el nombre de ecuación de la línea de operación. Velocidad máxima del agua, calor específico del agua, que vamos a tomar constante, igual a 1 kilocaloría sobre kilogramo grado centígrado. Velocidad máxima del aire seco, entalpía del aire a la salida, del aire húmedo a la salida, entalpía del aire a la entrada, H1, ¿cierto? Temperatura del agua a la entrada, TL2, menos temperatura del agua a la salida del agua fría, TL1. Esa es muy importante esta línea D. Si se presentó gráficamente entalpías en ordenadas y temperatura en abscisas, la ecuación de la línea de operación sería esta. Aquí tengo entalpía del aire húmedo en la base y la temperatura del agua fría. Aquí tengo entalpía del aire húmedo que sale en la cúspide, temperatura del agua que entra en la parte superior. Y la pendiente de esta recta justamente es este cociente. Entonces, esto representa una recta, se llama línea de operación. Calor específico del agua líquida, 4.187 kilojoules kilogramo, L quiere decir líquido, grados centígrados. Vamos a tomar constante. Bien, esto es importante. Ustedes deben graficar la tabla A3, que vamos a ver del Ocon y Tojo. Entalpía versus temperatura. Que vamos a ver enseguida. Teniendo en cuenta que el proceso de humidificación adiabático es prácticamente isoentálpico, y dada la coincidencia de la temperatura húmeda con la temperatura de saturación adiabática, la entalpía del aire es solo función de su temperatura. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Por decir algo, por la parte superior, aquí, tengo la temperatura de termómetro húmedo del aire, que sale, ¿cuánto? 35. Me dice que la entalpía es función solo de la temperatura húmeda, por ser un proceso isoentálpico. Entonces me voy a tablas, como tengo la temperatura húmeda, digo, a 35 grados centígrados, temperatura húmeda, por si acaso. Esta es la tabla 3 del Ocon y Tojo. A 35, ¿cuál es la entalpía? Aquí está la entalpía. 30.8, pero en esta tabla debo ingresar con la temperatura de termómetro húmedo. 35. A 35 la entalpía es 30.8 kilocalorías por kilogramo. De esa forma puedo encontrar esta entalpía, ¿no es cierto? Sería 30.8. 30.8 a 35 grados centígrados de termómetro húmedo. Entonces eso nos facilita bastante. ¿Ya? Esta es la tabla A3. Ustedes deben graficar la temperatura versus la entalpía. Aquí primera columna, segunda, tercera. Primera columna versus la cuarta. Y deben anotar este gráfico en ordenadas la entalpía y en abscisas la temperatura. Esto lo realizan para la próxima clase. ¿Está bien? El día viernes. Quiero ver eso. Ya, perfecto. La construcción, esta línea, dijimos, esta línea roja lo construyo, ¿no? De la tabla 3, en temperatura versus entalpía. Bien. ¿Cuál es el flujo mínimo de aire? El flujo mínimo de aire se halla este gráfico. A ver, tengo aquí el punto 1, temperatura del agua fría a la salida, en la base, y la entalpía del aire. Esto ya es definido. ¿Está bien? Debo trazar esta línea azul tangente a la curva de saturación de la tabla 3, que es la curva guinda. ¿Está bien? Mira, está tangente. Y con la temperatura del agua a la entrada debo hallar la entalpía máxima. ¿Está bien? Ahí.
y reemplazar en esta ecuación de la línea de operación y despejar la velocidad máxima del aire seco mínimo. De esa forma se halla la velocidad mínima del aire seco. ¿Está bien? Bueno, estos gráficos es muy importante. Bien, retornamos en 5 minutos para la parte práctica.